Bienvenido también. Venga, y ya estamos grabando, ¿vale? Bueno, pues Fantástico. buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia que estoy seguro será de muy alto valor para todos, porque cuando la planificamos, uno de los temas que comentamos es que en los últimos 2 años ha habido un salto, si me permitís utilizar la palabra cuántico, o un salto en escalera, en cuanto a la digitalización de las organizaciones. En nuestro sector, como en todos, pues el esfuerzo, digamos, impuesto por las circunstancias del COVID, pues fue brutal y yo creo que nos adaptamos bastante bien, pero nos adaptamos totalmente. Yo tengo mis dudas, es decir, hemos sido capaces de afrontar la situación y resolverla razonablemente bien, pero con un enorme esfuerzo por parte de las personas que desarrollamos nuestra actividad en este sector y en otros también. Entonces, yo creo que es muy bueno el tema que vamos a tratar en esta conferencia, porque lo que pretende es, de alguna forma, clarificar objetivos y resultados clave, liderazgo, comunicación, porque a ver, en este entorno, yo diría híbrido entre digital, virtual y presencial o físico, pues ha habido cambios importantes que tenemos que asumir y que tenemos que adaptarnos para que no se produzca un esfuerzo excesivo a lo largo de mucho tiempo que se traduciría sin ninguna duda en frustración, en desmotivación por parte de las personas que trabajamos en este sector y en otros. Y yo creo que el tema de la conferencia de hoy pues va a ser un excelente aliciente para poder reflexionar hombre, mejor gestionar en este entorno híbrido. Entonces, bueno, como ponente tenemos a Francisco Arteaga, es Business Coach and Training Director de MRC International Training. Sabéis que es una empresa que se dedica a la formación, con la que hemos contado en muchísimas ocasiones a lo largo de nuestros 30 años de historia y esperamos seguir contando en el futuro. Y además de Francisco Arteaga, colabora también Iván Menéndez, que desarrolla su actividad en GTM Hub como Area Vice President en South IMEA. Iván, si mal no recuerdo nuestra conversación, se encargará más de los aspectos de la tecnología que nos ayuden a mejor gestionar estos OKR. Y nada, todo oídos, Francisco, y espero que sea todo un éxito. Si desde alguna de las empresas que participáis en el webinar estimáis que necesitáis, yo que sé, formación, pues o bien podéis dirigiros directamente a Francisco Arteaga, o si queréis a nosotros, y trataríamos de coordinar y gestionar la organización de algún curso más completo. Pero en cualquier caso, eh, la decisión es vuestra. Y nada más. Espero, Francisco, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias por la introducción, Senén. Gracias a todos por la asistencia y a Iván por acompañarme, a Valentín por estar ahí en los mandos para cualquier cosa que pueda suceder. Me da tranquilidad, la verdad. Lo primero que voy a hacer es compartir un documento que os he preparado, que va a ser un poco nuestro documento guía para precisamente llevarnos durante este viaje sobre lo que son los OKRs. Y efectivamente, cuando hablamos con Senén desde el punto de partida, desde dónde lanzar el tema OKRs, que es un tema que está muy de moda actualmente, pues hablamos de, ¿por qué no? En un momento como el actual, como ha dicho él,
donde con la pandemia y el COVID llegó una situación de enviar a la gente a casa y mucha gente trabajando en casa, pues nos encontramos con que fue una situación que nos requirió de comenzar a confiar en las personas de una manera distinta como lo veníamos haciendo, comenzar a trabajar por objetivos de una manera distinta como lo veníamos haciendo, y hubo mucha gente que descubrió que había 3 siglas que además son recientes en cuanto a conocer que están ahí, pero que sin embargo son una metodología que existe desde hace muchos años, ya lo veréis después, que son los OKRs y que podían solucionar todas nuestras inquietudes a la hora de trabajar con equipos remotos. Entonces, bueno, estaremos acompañándoos, tanto Iván como yo. Yo hago una pequeña introducción inicial dentro de lo que es el mundo del trabajo en remoto y cómo ha modificado nuestra perspectiva a la hora de liderar equipos, y afrontaré el trabajo en los OKRs desde una reivindicación que hago siempre que me toca impartir o comunicar desde la perspectiva de los OKRs, una reivindicación que es una herramienta de liderazgo, no es una herramienta de procesos, aunque sea una metodología, y después vayamos a hablar con la extraordinaria presentación que nos ha preparado Iván, vayamos a hablar de cómo se procedimenta todo, ¿no? Y cómo se encaja todo. Pero esencialmente OKRs, que es establecer objetivos, es una herramienta de liderazgo. Entonces yo me encargaré de la parte de personas y vendrá Iván, que nos hablará de esa parte esencial precisamente para guiarnos en su consecución, que es la parte tecnológica. Entonces, ¿cómo hemos compuesto la sesión, el webinar de hoy? Básicamente, esperemos que dure más o menos una horita de exposición, esperemos no alargarnos más, de manera que al final podáis tener un espacio donde poder preguntarnos todas aquellas dudas, inquietudes, aclaraciones que necesitéis sobre el maravilloso mundo de los OKRs que os vamos a presentar hoy aquí. Entonces, en un primer bloque de la exposición entraremos en el contexto concretamente de lo que es trabajar hoy desde casa y lo que supone tener equipos trabajando desde casa. En segundo lugar, nos centraremos en cómo OKRs soluciona precisamente el tema de cómo precisamente alinear a esos equipos, mantener la cohesión de esos equipos y tenerlos focalizados en lo que realmente importa, gracias a los OKRs. Y por último, terminaremos con esa herramienta fundamental, esencial para conseguir ese trabajo con estos equipos en remoto, ese vínculo fundamental que es la herramienta, la plataforma sobre la cual se va a sujetar toda la metodología OKRs. Lo primero que me gustaría pediros a los que estáis ahí es que si podéis coger vuestro móvil y podáis acceder al cuestionario de Mentimeter, al Menti. Entonces podéis o bien escanear ese código BIDI que tenéis delante, o bien ir a menti.com e introducir el código que os sale justo delante, que es el 7374 27 19. ¿Vale? Entonces, una vez dentro, me gustaría preguntaros, de los que estáis ahí presentes, ¿cuántos de vosotros trabajáis en remoto y con qué frecuencia? Es decir, actualmente trabajáis en remoto más del 50% del tiempo, menos del 25%, entre el 25 y el 50%, es decir, ¿cuántos días de la semana, básicamente, estáis trabajando en remoto, ¿no? De momento, parece que hay mayoría, poquito a poco, de personas que la pasan más de la mitad del tiempo trabajando en remoto. Trabajar en remoto, que no significa solo trabajar desde casa, también significa con equipos desplazados en oficinas
que están en otros países y con gente que está de viaje y que de vez en cuando tiene que conectarse desde un hotel. Es decir, que muchas veces hacemos referencia al trabajo en remoto a la gente que trabaja en casa, pero también hay que pensar la gente que viaja o ese mundo digital que hoy nos permite conectarnos con gente que ya no viaja, que ya no coge un avión, porque ha encontrado que las herramientas digitales como Webex, con la que estamos utilizando ahora, pues nos permite precisamente el poder alinearnos con la gente que está lejos. Bueno, lo siguiente que me gustaría preguntaros es ¿qué pensáis? ¿Cómo ha influido, ¿no? El hecho de la pandemia en el teletrabajo o el trabajo en remoto. Fijaros, os voy a presentar dos noticias muy rápidamente. La primera son noticias del mes pasado. La primera del diario 5 Días, que nos plantea, fijaros, cómo ha subido la atractividad de lo que es el teletrabajo en la gente actualmente, sobre todo en las nuevas generaciones, lo importante que es el poder teletrabajar, ahora que han descubierto que trabajar desde casa se puede y que no solo no es improductivo, sino que incluso hay, según el informe de Poly, que Poly es una empresa que es la fusión entre Plantronics y Polycom, establecieron que incluso se habían detectado que la gente podía llegar a ser incluso más productiva trabajando desde casa, ¿no? Ni que fuera solo por el ahorro en los tiempos de desplazamiento. Lo que está claro es que el trabajo remoto, el teletrabajo, es cada vez más atractivo y con esa atractividad, en España el 39% de las empresas solo declaran que están preparadas para afrontar ese teletrabajo con los equipos y también declararon las empresas, el 92% de las empresas declaran que están invirtiendo en soluciones, aplicaciones cloud para precisamente adaptarse a ese mundo de teletrabajo. En el diario El País, también el mes pasado, salió otra noticia vinculada con el teletrabajo, donde entrevistaban a directores de recursos humanos, como de ING y de Liberty Seguros, y ellos manifestaban que al incorporar el 100% de trabajo flexible, se habían dado cuenta que las reducciones de jornada y los contratos a tiempo parcial se habían reducido a la mitad, lo cual pues es un porcentaje muy importante. Además, el director de recursos humanos de ING manifestaba que la satisfacción del empleado rozaba el 9 sobre 10 en valoración, ¿no? Cual estaba mejorando esa conciliación que desde hace mucho tiempo las empresas persiguen, de conciliar el trabajo y la familia, y que gracias a esto pues parece que se estaba consiguiendo. Bueno, me toca volver a preguntaros con el Menti, según vosotros, ¿cuáles son las principales dificultades que trae trabajar con equipos a distancia? En una palabra o en dos palabras, que pensarais y que pudierais responderme cuáles son los retos a los que nos enfrentamos trabajando con equipos remotos. Yo he perdido el Menti un momentito. ¿Cómo Sí. hago? ¿Entro en la web o pones otra vez la cosa? Puedes entrar en menti.com, te pedirá el código y el código es el 73742719. Vale. 73, 74, 20. 2719. Gracias. Ah. Empiezan a salir las dos primeras palabras, la autonomía y el control. Ha salido la palabra control, lo que nos cuesta en España, sobre todo, perder de vista nuestros equipos, ¿no? El sentimiento de equipo, efectivamente. Es una de las cosas, esto de que el roce hacia el cariño, a nivel, somos animales sociales y necesitamos ese contacto con los compañeros para poder avanzar y efectivamente dificulta, ¿no?, el trabajo en remoto. La gestión, nos vamos a encontrar que salen pues
muchísimas. La cultura de empresa, efectivamente, ya veremos lo que dicen algunos estudios respecto a ello. Dicen que el 74% de la gente considera que el trabajo en remoto dificultaba el fomento de la cultura de empresa, ¿no? La cultura corporativa. Y efectivamente es una dificultad que hay que superar. Entonces, todo esto nos devuelve hacia un modelo, un cambio radical en el modelo de liderazgo, que es trabajar más sobre la confianza y no tanto sobre el control. Ya no podemos controlar tanto, tenemos que confiar más, lo cual no significa que no podamos hacer un seguimiento. Trabajar muchísimo más la comunicación. Ahora mismo el objetivo sería el poder comunicar mucho más de una manera, y fijaros que pasó durante la pandemia, la mayor parte de las empresas intensificaron su comunicación con los equipos y además de ello, gestionar, aunque estuvieran a distancia, mejorar el nivel de relaciones que hubiera con los equipos, creando incluso comisiones transversales de trabajo para que se mantuviera un cierto roce, ¿no? entre los compañeros, definiendo incluso proyectos transversales para avanzar, ¿no? Me he saltado aposta 2 slides porque son los que vendrían ahora, que son 2 estudios. El primero es de McKinsey, con un resultado de unas encuestas que hicieron a 1.500 ejecutivos y que determinó que poquito más de la mitad de los directivos que habían entrevistado consideraban que pasaban la mayor parte de su tiempo coincidía con las prioridades estratégicas de la organización. Es decir, que en remoto o en presencial, la mitad de la gente que trabaja para nosotros seguramente no está trabajando por lo que es realmente importante en la empresa. Y lo más tremendo salió después en un estudio de la London Business School, que después de entrevistar a 11.000 directivos de 400 empresas, llegaron a la conclusión de que solo una tercera parte de esos directivos eran capaces de nombrar las 3 prioridades principales de su organización. Es decir, que con trabajo en remoto o con trabajo presencial había una dificultad importante de poder alinear los objetivos de las empresas. Seguimos con el Menti. Ahora quiero preguntaros, ¿qué necesita una persona para que persiga un objetivo con todas sus ganas? ¿Qué necesitáis vosotros para que, si tenéis un objetivo, vayáis a por él con todas vuestras ganas? Podéis poneros en la piel de vuestros colaboradores o podéis pensar en vosotros mismos. Cuando habéis perseguido algo con todas vuestras ganas, que os habéis sentido comprometidos por alcanzar un objetivo, ¿qué características tenía ese objetivo? Sentido de dirección, propósito, motivación. Que sea alcanzable, que genere ilusión, efectivamente. SMART, que sea específico, medible, alcanzable, que suponga un reto y que esté emplazado en un tiempo. Muy bien. Aquí suele salir efectivamente la motivación, ¿no? Etimológicamente, motivación es tener un motivo para actuar y la motivación, para entenderla, pues voy a hacer referencia a un libro maravilloso que, si no lo habéis leído, os lo recomiendo de verdad, porque es extraordinario, de los mejores libros que he leído, y es el libro de Daniel Pink, La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Y él establecía 3 pilares que, con su permiso, sin él, he disociado y he puesto 4 pilares del libro, porque ese cuarto pilar aparece ya dentro de uno de los 3, pero establece 4 pilares para definir la motivación intrínseca de una persona, el por qué una persona realmente tiene motivación para perseguir un objetivo. El primer pilar
es, como habéis dicho muy bien en el Menti, tiene que ver con el propósito, el para qué. Que la persona entienda de qué sirve dirigirse hacia ese objetivo que tiene allí situado, ¿no? ¿Con qué objeto persigue ese objetivo? Esto es fundamental, fundamental. El segundo pilar tiene que ver con la preparación, que la persona se sienta capaz de poder llegar a ese objetivo. Entonces, esto muchas veces tiene que ver con la propia formación, el saber que con la preparación a la hora de desarrollar mi trabajo voy a poder alcanzar ese objetivo. Si no estoy preparado no lo podré alcanzar. Por lo tanto, son los dos primeros requisitos. El tercer pilar es algo que habitualmente, si os soy muy sincero, en mi opinión, no se hace bien en la mayor parte de las empresas. Cuando tenemos gente que contratamos y que saben perfectamente qué se espera de ellos y tienen un propósito, y además buscamos gente sobradamente preparada para el trabajo que van a realizar, ¿por qué no les dejamos hacer las cosas como ellos piensan que deben hacerlas? Esta es la famosa frase de Steve Jobs, ¿no? La verdad es que nosotros contratamos gente no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que nos digan ellos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, realmente la autonomía, ese margen de maniobra que deben tener las personas para poder actuar con total libertad a la hora de decidir cómo van a hacer su trabajo es fundamental, absolutamente fundamental. Y es muchas veces donde nos lo cargamos, siendo demasiado directivos. Y el cuarto tiene mucho que ver dentro de la motivación a la hora de perseguir un objetivo con medir el avance hacia ese objetivo. Es lo que nos mantiene en la ruta y precisamente lo que nos moviliza a seguir avanzando y nos ayuda a perseverar hasta conseguir el objetivo. Saber a qué distancia estoy de conseguir mi objetivo. Bueno, y hablando de perseguir un objetivo con todas nuestras ganas, cuando lo perseguimos, cuando realmente las personas se comprometen por unos objetivos, el secreto, salió un informe en Deloitte en el año 2000 que establecía que el secreto para que una persona se comprometiera con unos objetivos dependía de 3 factores. El primer factor era que fuera un objetivo que se lo hiciera suyo. Y para hacérselo suyo, nada mejor que sea él el que decida cuál es su objetivo. El segundo factor tiene que ver con formalizarlo por escrito. Esa manera de hacerlo físicamente visible, relevante, y por lo tanto el escribirlo tenía mucho que ver en el nivel de compromiso. Cuando me escribo mis propósitos, tiene mucho más fuerza que si simplemente los dejo en mi cabeza. Y el tercer factor tenía que ver con el compartirlo con los demás. Fundamental. Si yo me marco un objetivo, porque lo decido yo, me lo escribo para medir mi avance respecto a ese objetivo. Y al final, además, lo comparto con los demás de manera que los demás están al corriente de que me he fijado ese objetivo, me compromete muchísimo para alcanzarlo. ¿Veis que siempre hablo de compromiso y no de implicación? ¿Sabéis qué diferencia hay entre implicarse y comprometerse? A lo mejor alguien lo sabe. En un plato de huevos con bacon, la gallina se implica, pero el cerdo se compromete. Siempre hablo de compromiso, que es como el grado sumo de realmente de implicación de las personas, ¿no? Bueno, quería volver a preguntaros, ¿qué frena a las personas y a las organizaciones en el alcance de esos objetivos? ¿Qué pensáis que son, cuáles pensáis que son los obstáculos principales a la hora de poder conseguir nuestros objetivos? En el Menti, falta de seguimiento, muy bien, falta de claridad, la propia definición del objetivo,
la complejidad interna, la rutina, el desconocimiento. Pues el empoderamiento, la falta de empoderamiento, muy bien, que sea inalcanzable. La duración ilimitada, muy bien, aquí ya empiezan a salir efectivamente factores. Según los expertos, las 5 principales razones por las que no alcanzamos nuestros objetivos es: razón número 1, tenemos demasiados. Nos falta foco. Estoy implementando OKRs en una empresa pública y tienen 300 indicadores. No sé cómo se manejan con 300 indicadores con sus correspondientes objetivos. Es un freno considerable, porque cuando se pierde el foco es muy, muy difícil. Hay un proverbio árabe que dice: no se puede perseguir 2 monos a la vez. No sé si lo habéis probado, pero es harto difícil. Hay que poner foco. La segunda razón es lo que habíais puesto vosotros en el Menti. Una de las razones es efectivamente estar procrastinando permanentemente e ir aplazando nuestros objetivos. Bueno, ya bajaré de peso el año que viene, ¿no? Y estar constantemente aplazándolo. La tercera razón es vivir permanentemente en las urgencias, no gestionar lo importante, sino estar constantemente en lo urgente. La cuarta razón por la que no alcanzamos nuestros objetivos es que en ocasiones para alcanzar un objetivo supone un esfuerzo y salir un poco de la llamada zona de confort, ¿no? Y se vive muy bien en la zona de confort, por lo tanto, ese pequeño esfuerzo suplementario como que nos cuesta. Y la quinta, y nos pasa muchísimas veces, es que perdemos de vista el propio objetivo. Nos distraemos a veces, y esto me pasa, por ejemplo, en sesiones de coaching con personas, te das cuenta de que hay personas que prefieren tener razón a alcanzar su objetivo, ¿no? Emocionalmente se distraen de su objetivo porque parece que es más importante tener razón que llegar a conseguirlo. Esto es un aspecto, son los 5 puntos más relevantes a la hora de explicar por qué no alcanzamos nuestros objetivos. Entonces, todo esto que hemos visto, me gustaría que pudierais ver cómo lo resuelve OKRs. OKRs resuelve todo esto. Parece increíble, pero es una herramienta maravillosa que permite influir sobre la motivación de las personas, ya veréis de qué manera, permite ayudar a que las personas se comprometan sobre esos objetivos y, en último lugar, esquiva precisamente esos obstáculos, esos frenos que acabamos de ver ahora. No sé si antes de acudir a este webinar, alguno de vosotros se ha metido en Google y ha hecho OKRs, a ver qué es, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros ya trabaja con OKRs. Por lo tanto, tanto los que lo han buscado en Google como los que ya estáis trabajando en ello, me gustaría preguntaros, y esta es la última pregunta que tengo para vosotros en Menti, ¿qué habéis descubierto sobre los OKRs cuando habéis ido a buscar de qué va el webinar de hoy? ¿Qué palabra os sale? ¿Con qué os quedáis de lo que habéis descubierto? Me encanta, porque la primera es la razón de ser de los OKRs, el alineamiento. De ahí nació OKR. Visibilidad, ayuda a definir, ayuda a medir, muy bien, efectivamente. Nos ayuda a concretar dónde queremos llegar. Transparencia, absolutamente. Palabras clave de OKRs. Consentimiento, crecimiento, palabra clave de OKR, muy bien, todas son palabras clave de OKR. Veo que la esencia ya la habéis captado
extraordinariamente. Bueno, pues para contaros la historia de OKRs, no sé si hay alguien que ha trabajado o trabaja en IBM y que está presente. Esa foto que tenemos ahí es el IBM 350 Ramac. Es el primer ordenador que hubo con disco duro, es una foto del año 56, y es el primer ordenador que hubo con disco duro que conozcamos que tenía disco duro. Este ordenador tenía una capacidad de 4,4 megas, más o menos 5 megas, y costaba $120.000. 5 megas es la 10ª parte de este PowerPoint. Este es mi ordenador, desde el cual estoy haciendo este webinar con vosotros, y este ordenador son 512 gigas lo que tiene, y tiene un coste de $1.582. Ni que decir tiene que es muchísimo más pequeño, muchísimo más rápido y muchísimo más barato que el anterior que hemos visto, ¿verdad? Esto es lo que vosotros, la mayor parte de vosotros conocéis como la ley de Moore, que es una ley que no es una ley científica, no es ni más ni menos que la visión que tuvo este señor que veis aquí de gafas a la derecha, que algunos de vosotros reconoceréis, que es el cofundador de Intel, Gordon Moore, junto con las otras dos personas que veis, Robert Noyce, que está en el centro, y Andrew Grove, que está a la izquierda, señor de bigote. Pues bien, Gordon Moore, el que precisamente enunció la ley de Moore, que tuvo esa visión de conseguir que los ordenadores fueran cada vez más rápidos, más baratos y más pequeños, tuvo esa visión, pero quien la hizo posible fue el señor Andy Grove. Y Andy Grove es el padre de los OKRs. O mejor dicho, la madre de los OKRs, porque directamente los parió él, ¿no? Entonces, repasando un poco la historia de los OKRs, OKRs, aunque lo hayáis leído que es una metodología de gestión, es fundamentalmente una herramienta de liderazgo. ¿De dónde viene? Pues fue inspirado por el Management by Objectives, que todo el mundo conoce, de Peter Drucker. En su libro Practice of Management fue donde lo mostró, y Andrew Grove, en el año 68, cogió ese concepto de Peter Drucker y lo hizo evolucionar. Lo hizo evolucionar hacia el mundo OKR. Fijaros que estamos hablando que OKRs es anterior al concepto SMART famoso de George Doran, que salió 13 años después. Estamos hablando de un concepto anterior al SMART, específico, medible, alcanzable, un reto y fijado en un tiempo. Si Andrew Grove fue la mamá de los OKRs, que fue quien realmente los creó, el papá podríamos decir que es John Doerr. John Doerr entró a trabajar en Intel con Andrew Grove y se empapó de la metodología OKRs, y posteriormente, en el año 74 precisamente, que es el año donde se considera que fue el nacimiento de los OKRs, posteriormente, cuando se marchó de Intel, formó parte de la primera empresa que invertía en Google, y cuando aterrizó en Google les presentó la metodología OKRs a Sergey Brin y a Larry Page en el año 99. Sergey Brin y Larry Page cogieron la metodología OKR como un mantra y lo consideraron la auténtica palanca estratégica de la organización para todas sus divisiones de negocio. Y hoy la consideran un éxito en la organización. Por lo que tengo entendido, el primer día ya de sentarse a trabajar en Google, ya te están hablando de OKRs. Con lo que era algo muy importante. Pasó un tiempo y le pidieron a John Doerr que escribiera un libro, y escribió un libro sobre los OKRs que se titula Mide lo que importa. El 2017 fue la versión americana. Creo que la versión española es de 2019. Fijaros si es reciente, por decir de una manera, la expansión de lo que se llama, o la divulgación, mejor dicho, la divulgación de lo que son los OKRs a nivel mundial, que yo creo que fue cuando pasó con el libro, ¿no? A pesar de que varios directivos que trabajaban en Google
como Dorsey en Twitter o como el directivo de LinkedIn, se trajeron a sus respectivas compañías OKR y es una metodología que está implementándose pues tanto en LinkedIn como en Twitter, como en Spotify o como incluso no tecnológica como General Electric, ¿no? Se ha realmente expandido y ahora mismo está muy de moda. El primer mensaje que os querría trasladar respecto a OKRs es el título del libro. Mide lo que importa. El mide lo que importa ya es un primer mensaje. Hay un libro muy interesante sobre métricas y métricas en las organizaciones que se llama Lean Analytics, de Alistair Kroll, que él ya habla de la tendencia que ha habido en los últimos años en muchas organizaciones a que los directivos usen lo que él llama métricas de la vanidad o egométricas, es decir, indicadores que realmente no sirven para lo que verdaderamente importa en la empresa y por lo que fue creada la empresa, su propósito, ¿vale? Por lo tanto, el primer mensaje es: OKRs está a disposición del propósito de la organización. Ese es su verdadero sentido. Siguiendo con la historia de cómo nacieron los OKRs, Andrew Grove, cuando en Intel la empresa tenía que pivotar de ser una empresa de memorias a ser una empresa de microprocesadores, tuvo que hacerse dos preguntas, ¿de acuerdo? Para alinear a todo el mundo en la misma dirección. ¿Dónde queremos ir? ¿Y cómo voy a saber si estoy llegando allí? Que son además dos preguntas de coaching poderosísimas. Son las típicas preguntas que le haces a un coachee cuando haces coaching. ¿Dónde quieres ir y cómo sabrás que habrás llegado? Pues esos son OKRs, el coaching de las organizaciones. El dónde quiero ir son los objectives, los objetivos. Y estos tienen que ser aspiracionales, que tengan ganas de ir a perseguirlos, trascendentes, que realmente nos superen y sobre todo que sean muy fáciles de recordar. ¿Cómo voy a saber si estoy llegando allí, si estoy consiguiendo mi objetivo? Son los key results, los resultados clave. Son aquellas métricas que nos permiten saber si se cumple un objetivo. Si yo cumplo este resultado y este resultado, ¿podré decir que conseguí mi objetivo? Sí. De manera que es lo que nos permite concretar que efectivamente lo hemos podido conseguir. Estos evidentemente son cuantitativos, poseen siempre un número, deben ser ambiciosos y sobre todo verificables. ¿De acuerdo? Esta es la definición de OKR. OKR para Larry Page es la metodología de gestión que le ayudaba a garantizar que en la empresa se centran todos los esfuerzos en los temas importantes en la organización. Esa era la definición de Larry Page de Google sobre lo que son OKR. Es decir, que tenemos a todo el mundo focalizado en lo que realmente importa. El primer gran mensaje, la razón por la que surgió. Todo el mundo alineado. Los OKRs se orientan al cliente o al equipo, no a las tareas. El primer proyecto que tuve con OKRs, me vino una empresa y me dijo: Fran, estoy desplegando OKRs y en cascada y hemos identificado como uno muy importante para nosotros conseguir un 14% de gastos generales sobre ventas. Eso no es un OKR, es un KPI. Entonces, ahora vamos a ver qué es un OKR. Un OKR está orientado a crecimiento de negocio y o desarrollo de personas. Y vamos a ver qué significa eso, la distinción entre OKRs y KPIs. Los OKRs no son más que KPIs, indicadores clave de negocio, a los que se le ha dado un distintivo especial. ¿Por qué? Porque los hemos disociado del resto de los KPIs. ¿De qué manera? Pues os lo vamos a ilustrar con el ejemplo clásico de lo que sería plantearnos el viaje a algún sitio, ¿no? Nos subimos en un coche, ¿de acuerdo? Este es nuestro coche, nos subimos y lo que tenéis en el cockpit, detrás del volante, ese panel de indicadores, serían vuestros KPIs. Esos KPIs son indicadores como la velocidad media,
el consumo de combustible, la temperatura del motor, el nivel de aceite, ¿no? Estos son indicadores de rendimiento, de eficiencia. Estos indicadores son jerárquicos, es decir, hay que cumplirlos. ¿Por qué? Pues si no voy a 120 kilómetros por hora, me multarán, me pueden hasta poner un cepo en el coche, ¿no? ¿Qué son los OKR? Los OKRs, como habréis podido adivinar, son vuestro GPS. Los OKRs son los indicadores de alcance, de eficacia. Es el destino que yo me he fijado, el rumbo y lo que yo quiero llegar a alcanzar. Son OKRs realmente de trabajar en equipo, transversales, por eso los llamamos redárquicos, y por lo tanto no están para cumplirse, están para superarse, porque son de alcance. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre KPIs, eficiencia, y OKRs, eficacia. Yo puedo respetar los 120 kilómetros por hora, pero si me había fijado ir a París y voy dirección Cádiz, no estoy yendo en la buena dirección para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los OKRs tienen un papel muy importante y por eso se disociaron del resto de indicadores. Las 4 claves para realmente saber que estoy implementando OKRs, y aquí de nuevo voy a insistir mucho en ello, las 4 grandes condiciones son las que os voy a enumerar ahora. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está implementando OKRs en sus empresas y cuando luego rascas un poquito, alguna de estas 4 claves, pues, por decirlo de alguna manera, digamos que las eluden. Prefieren decir, no, pero cojo estas 3 primeras claves, pero la última como que no es posible hacerlo en la empresa con la 4ª clave. Luego se sorprenden de que la metodología no ha tenido éxito a la hora de implementarlo y que se haya quedado en la cultura de la empresa. La primera clave es fundamental y como podéis entender, estoy seguro de que ya la teníais clara. La primera clave es que los OKRs están vinculados a lo que importa en la empresa, al propósito de la empresa, a las prioridades estratégicas que se han definido en la empresa. Y todo el mundo tiene que estar alineado sobre ellas. Es decir, es un ejercicio de alineamiento donde la gente no se pone sus objetivos de cada departamento, ni recursos humanos los suyos, desconectado de los de ventas, desconectados de los de IT, no. Aquí hay un OKR de empresa y cada uno de los departamentos tiene conexión, busca contribuir a ese OKR principal. Se construyen de abajo hacia arriba. Habréis leído seguramente que en un 60%, 40%. 60% de abajo hacia arriba, 40% top-down. A mí me gusta plantear que sean en un inicio 100% bottom-up, 100% de abajo arriba. ¿Por qué? Porque luego existen las dependencias, cuando hay OKRs compartidos y donde vienen gente de otros equipos y desean precisamente desean que otros departamentos contribuyan a sus resultados clave y por lo tanto no los elijan ellos, pero sí que puedan ayudar. Por lo tanto, ahí no los eligen de abajo arriba al 100%, sino que vienen por impacto transversal. ¿De acuerdo? Pero el concepto de yo puedo elegir mis indicadores es fundamental. Recordad el estudio de Deloitte de que yo elijo mis objetivos, los escribo, es decir, los publico, lo que veremos con Iván después con su herramienta, y además los comparto con total transparencia. ¿Vale? Yo el año pasado tenía un panel de indicadores de OKRs personal, tenía que bajar de los 87 kilos que pesaba, en un primer trimestre bajé a 82 y luego a 80, ese fue el objetivo que me puse, y me lo escribí, seguí el avance y además lo compartí con mi mujer y con mi suegra, aparte de con 150 personas más donde estaba implementando OKRs. ¿De qué me sirvió? Pues fijaros, la transparencia no es para darle collejas a quien no esté consiguiendo sus resultados. Es precisamente para ayudar a aquel que tenga sus resultados rezagados, poder estar en una dinámica de estar ayudando. Si mi suegra sabe que yo quiero bajar a 80 kilos de peso, cuando voy el domingo a comer a su casa, en lugar de sacarme un buen plato de cocido, me va a hacer
una merlucita con brócoli porque lo que quiere es ayudarme a que consiga bajar de peso. Esa es la mentalidad de los OKRs cuando hablamos de transparencia y compartir. La tercera clave son las CFRs famosas, las conversaciones, feedback y reconocimiento. El seguimiento de los indicadores y de los OKRs es fundamental. Ya lo detallaré un poquitín más adelante. Y la cuarta clave es algo que se suelen saltar muchas organizaciones, porque ya tienen sus bonos establecidos. Dicen, bueno, los OKRs tienen que ser ambiciosos. Es cierto que existen los OKRs techo y los OKRs luna, por decirlo de una manera, por describirlos así. Es verdad que hay gente que establece OKRs para cumplirse, está bien. Que utiliza la metodología OKR para animar KPIs, no está mal, está bien, pero la esencia de los OKRs es la ambición, es el superarse. Y por lo tanto, si queremos que nuestros equipos elijan sus objetivos y que sean ambiciosos, si lo vinculamos a bonificaciones, lo que va a ocurrir es que van a querer conseguir su bonificación. Por lo tanto, siempre tirarán para abajo. ¿Qué es lo que se vincula a bonificaciones? Se vincula a bonificaciones los KPIs, que para ellos son los indicadores de eficiencia y lo que me permite saber que si voy a pagar mi bonus es porque realmente me lo puedo permitir, porque si no puedo estar matando moscas a cañonazos. Y con esto la transición de la gran frase de Deming, el señor Lean Manufacturing, que yo creo que lo dice todo. Si das a la gente objetivos y haces que sus carreras dependan de cumplirlos, es probable que cumplan los objetivos, aunque tengan que destruir la empresa para hacerlo. Es una gran frase y sirve para deciros que hay muchísimas empresas que utilizan OKRs como estrategia para romper silos en la organización. Gente que está trabajando de manera compartimentada y que realmente establece sus objetivos dentro de cada departamento de manera aislada y al final es como encontrarte en una piragua, gente remando a diferencia de frecuencia y con ritmo diferente y en sentidos diferentes, ¿no? Al final, lo que es el conjunto no avanza. En MRC hemos definido un modelo, que es el modelo RACE, RACE, que es esa traducción que veis del inglés, que sirve un poco ese acrónimo de 5 letras para explicar las 5 etapas de implementación. Hay una primera etapa, una primera sesión, que es la sesión estratégica. Hay que definir lo que verdaderamente importa en la empresa. Entonces, de ahí sale el OKR corporativo para el ciclo trimestral. La siguiente sesión se ha decidido el OKR corporativo. Hay una sesión de alineamiento donde los equipos deciden cómo van a contribuir a conseguir ese resultado, ese OKR de primer nivel. La siguiente fase es la fase de implementación. Aquí se aprueban y se publican en la plataforma, como la de GTM Hub, los OKRs. Es fundamental la correcta implementación de los OKRs y disponer de una buena plataforma que nos ayude a monitorizarlos. ¿Para qué? Para que después entremos en la fase de seguimiento. ¿Cómo se hacen las reuniones de revisión de OKRs? ¿Cómo son? ¿Cada cuántos tiempos son? ¿De qué manera se hacen? Aquí muchísima relación con las metodologías ágiles. Y por último, y ya que hablamos de metodologías ágiles, el equivalente en el mundo OKR de las Perspective Review, que son las reuniones de evaluación de fin de ciclo, el balance trimestral, por decirlo de una manera, donde se analizan los obstáculos y dificultades que hemos ido teniendo, se observan los aprendizajes que hemos ido realizando, de manera que podamos proponer mejoras para el siguiente ciclo trimestral. Este sería el modelo. Y me gustaría acabar pues presentándoos un caso de éxito con una de las empresas donde hemos implementado OKRs, que es Conecta Perú. Conecta es una empresa de servicios que ofrece servicios a muchísimas empresas tecnológicas. Entre ellas, pues tienen entre sus clientes, pues prácticamente los grandes operadores de telefonía en Latinoamérica están ahí. Y realmente lanzaron OKRs, había un objetivo aspiracional que era ser el primero y el socio preferido de nuestros clientes. Ese es el gran objetivo. Se habían marcado una serie de resultados clave
venían de un market share del 21% y tenían que conseguir el 25%, querían alcanzar el top 5 del Best Place to Work, que era bastante ambicioso, y conseguir una continuidad de negocio, porque para ellos es un resultado clave muy importante, del 99,97%. Bueno, pues al último trimestre venían del 21%, como os decía, y no han llegado al 25%, están en el 29,7% de market share. En el Best Place to Work venían del puesto 19, han subido hasta el 14 y siguen trabajando, movilizándose para conseguir llegar al top 5, y en la continuidad de negocio están en un 99,85%, lo cual es un guarismo bastante bueno. Termino con los 10 tips ganadores para una implementación exitosa en las empresas. Y ya con esto acabo y le cedo a Iván que explique realmente cómo desde la herramienta se puede trabajar todo esto. Primer tip, muy importante, el alineamiento. Es decir, el foco es la razón de ser de los OKRs y, por lo tanto, el primer criterio fundamental a respetar. El segundo tip es la accesibilidad. Asegurarnos, porque esto pasa en muchas empresas, si tú quieres que alguien participe en un proyecto de OKRs y los pones a trabajar sobre OKRs, asegúrate que los OKRs de toda la organización están accesibles y visibles para todos, porque esto es una herramienta de compartir con todos. Se trata de trabajar en equipo. Tercer tip, la autonomía. Es fundamental. El cumplir que realmente funcionan de abajo hacia arriba. Como impongamos los objetivos, no se los harán suyos y, por lo tanto, no se comprometerán con ellos y no serán ambiciosos. El cuarto tip es nombrar un OKR champion. Ese líder, de la misma manera que en los proyectos donde pues, se trabaja con metodologías ágiles, o las empresas que trabajáis con metodologías ágiles, tenéis al Product Owner y al Scrum Master, el líder del equipo sería un poco el Product Owner y el Scrum Master sería, el equivalente al Scrum Master sería el OKR Champion en estos proyectos. Es un facilitador, es el guardián de la metodología, es el que ayuda a desencallar situaciones de dificultad al principio en la aplicación de la metodología y realmente es una gran ayuda. El quinto tip es la ambición. No olvidemos que OKR sobre todo va de superarse y de alcanzar metas extraordinarias. Es lo que hace realmente que estimule a la gente para conseguirlo. El sexto es que se trata de resultados y no de tareas. Una cosa muy común cuando se trabaja en proyectos de OKRs es que la gente suele ponerse tareas que los camufla de resultados. Os pongo un ejemplo. Si yo mañana digo, como resultado clave voy a poner postear 5 artículos en LinkedIn. Eso no es un resultado clave, porque depende solo de mí. Poner 5 artículos en LinkedIn es una tarea. Cuando lo haya hecho, será hecho o no hecho, pero es una tarea. Ahora, conseguir 500 recomendaciones a mis posts en LinkedIn este mes, eso ya es un resultado clave, no depende solo de mí. ¿De acuerdo? Es una parte muy importante. El seguimiento es fundamental. Y aquí el seguimiento a nivel de los OKRs, no solo a nivel de equipo, sino también a nivel individual. Que haya unas reuniones de revisión de OKRs que sean individuales. En MRC, con el training que hacemos y los proyectos de implementación que realizamos, la parte de reuniones individuales es muy importante, le damos muchísima importancia. El octavo tip es el reconocimiento. En la metodología, vayas donde vayas, implementando OKRs, el reconocimiento tiene un papel, un rol fundamental, porque consideran que es realmente el motor que impulsa hacia la motivación de las personas. Y los dos últimos, la flexibilidad. OKRs va de adaptarse a los cambios, por eso los ciclos son trimestrales, por eso precisamente estamos constantemente pensando en qué estamos haciendo ahora que pueda generar el mayor impacto posible en el OKR de primer nivel que queremos conseguir, y eso sí significa abandonar el OKR de equipo o unos OKRs personales para sustituirlos por otros que generen mayor impacto, se hace. OKRs es flexibilidad. Y por último, el aprendizaje. Esa parte de
pararse un momento al final del ciclo trimestral y observar cómo hemos mejorado, en qué aspectos hemos encontrado recursos para sortear nuestros obstáculos y poder entrar en una dinámica de mejora continua y proponer propuestas de mejora en el siguiente ciclo de OKRs. Y a partir de aquí, una vez que conceptualmente hemos encuadrado lo que son los OKRs, dejo de compartir y le propongo a mi compañero, a Iván, que nos explique cómo GTM Hub va precisamente a conseguir que OKRs sea una herramienta extraordinaria para conseguir nuestros resultados y resultados extraordinarios. Adelante, Iván. ¿Me oís? Te oímos perfectamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fran, y buenas tardes a todos. Un placer estar con todos vosotros. Yo creo que la parte más interesante de recuperar de toda la presentación de Fran, primero, es que la metodología funciona. Y esto efectivamente no es algo que lo diga Fran o que lo diga yo, esto es algo que Google, Amazon, LinkedIn, LG, cantidad enorme de compañías de todo tamaño y condición atestiguan que funciona. De todo lo que ha dicho Fran, me parece súper importante sacar un resumen muy breve, que es que al final OKRs, en última instancia, consiste en ser capaz de escribir, compartir y fijar unos objetivos con visibilidad para toda la organización. Y ha hablado Fran también de ciclos cada vez más cortos, porque yo creo que uno de los problemas de la gestión tradicional es que muchas veces el resultado, estamos consiguiendo, no estamos consiguiendo alcanzar los objetivos, es algo que revisamos con periodicidades muy largas. Y el problema que esto tiene es que al final solo tienes buenas o malas noticias. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de tener gente trabajando desde su casa de forma comprometida y autónoma, no puede ser que el horizonte lo coloques a un año y solamente sepas si estás o no estás yendo en una dirección correcta pasado un año. Entonces, cuando hablamos de todas las personas de una organización, hablamos de organizaciones grandes, hablamos de objetivos a todos los niveles y hablamos de cada vez reducir los ciclos de feedback y los ciclos de seguimiento, hay una cuestión que aparece muy rápidamente en escena, que son proyectos de complejidad en cuanto a datos, relaciones, seguimiento, o sea, cómo se hace para que estos proyectos tengan éxito. Y ahí es donde yo creo que, una vez más, entendiendo que a nivel unitario la metodología funciona fantásticamente, lo que hace GTM Hub es llevarla a escala. Es decir, permitir que organizaciones con centenas o miles de equipos y centenas o miles de personas sean capaces de esto que ha explicado Fran, que a nivel de organización funciona perfectamente, hacer lo que funcione para una organización pues mucho más grande. Y ese es el concepto detrás de GTM Hub. Cuando analizamos qué es lo que permite OKRs, pues una forma de reelaborar lo que he venido diciendo es una metodología para permitir a las compañías alinearse alrededor de objetivos esenciales y enfocarse en lo que es realmente importante. Hay una cita que me gusta mucho de un libro, que es el libro Traction de Gino Wickman, que dice que si pudiéramos alinear a todo el mundo en una organización remando en la misma dirección, pues podrías dominar cualquier industria, cualquier mercado, contra cualquier competencia en cualquier momento. Claro, la cuestión es cómo hacemos para que se produzca esa alineación. Y de esto, una vez más, es de lo que va OKR, y esto a escala es de lo que va GTM Hub. Cuando vemos esa adopción a escala, pues hemos hablado de diversas cuestiones relativas a los OKRs. GTM Hub intenta ayudar a nuestros clientes en todas las fases de ese proceso, es decir, a adoptar OKRs, crear buenos OKRs. Es decir, antes ha explicado Fran qué es un buen OKR, qué no es un mal OKR, qué no es un buen OKR, qué es una tarea. Bien, GTM Hub te permite implantar estándares corporativos de forma que cada vez que llegue un objetivo, de forma sencilla sepamos validar si es un objetivo alineado con cómo queremos crear esos objetivos o no lo es. Hablábamos antes de seguimiento cada vez más corto en el tiempo, pues hablamos de seguimiento en tiempo real, hablamos de herramientas que te ayudan a obtener y alcanzar los objetivos corporativos. No olvidemos
que hay una cara muy dual en todo esto que estamos comentando. Por un lado, necesitamos que las personas tengan autonomía, tengan independencia, tengan motivación. Hemos hablado de Daniel Pink y su libro, pero al mismo tiempo necesitamos que la compañía alcance sus objetivos, porque si no existe la compañía, la motivación individual pues no lleva a ningún sitio. Es decir, es muy importante recordar que hablamos de propósito, hablamos de alineamiento, hablamos de motivación alineado con los objetivos estratégicos e intereses de la compañía. Y finalmente, según comentaba, pues la plataforma lo que permite es escalar el uso de OKRs a cualquier dimensión. A Fran le gusta el coaching, a mí también. Creo que siempre hay dos preguntas, ¿por qué y para qué? Y luego creo que muchos de los aspectos, digamos, de cómo las personas trabajamos, tienen mucho que ver también con cómo se adopta esta metodología. Es decir, cuestiones como el hábito, cuestiones como el estímulo, la señal que provoca una reacción en la dirección que queremos que las personas trabajen. Muchas de las cuestiones que tocan a la motivación personal, que tocan a la formación de hábito personal, que tocan a cómo hacemos que las personas se sientan motivadas a seguir una determinada dirección, tiene mucho que ver con lo que hace la plataforma. Y lo que voy a intentar es explicarlo de una forma más o menos breve, porque son ya las 6, con lo cual voy a intentar que no vayamos muy lentos. Si vamos dando pasos, cuando hemos estado hablando de OKRs, hemos estado hablando de colaboración, hemos estado hablando de gestión de proyectos, hemos estado hablando de tareas, hemos estado hablando de documentación, hemos estado hablando de objetivos corporativos y hemos estado hablando de cómo apoyo a cumplir esos key results. Todo esto es precisamente lo que la plataforma permite a nuestros clientes. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues ahora lo enseñaré en vivo porque yo creo que es mucho más interesante que ver slides. Pues cuando hablamos de alineamiento, pues precisamente la plataforma lo que nos permite es ver esa correlación de objetivos y ver esa correlación de KRs de todos los equipos, cómo unos contribuyen a otros y cómo construyen un árbol en el que tengo arriba del todo los objetivos corporativos y en última instancia esos objetivos de una persona o un equipo que ellos mismos han formulado y que, como muy bien explicaba Fran, les hace estar motivados. Hablamos de tener información en tiempo real. Si hablamos de alineamiento y hablamos de reducir ciclos, lo que está claro es que para poder reducir ciclos tengo que tener información en tiempo real. No puedo tener información cada 3 meses o cada 6, o no es muchas veces suficientemente bueno tener información que se mantiene manualmente, porque si hablas de un objetivo de ventas, pues posiblemente si la información no es objetiva, empieces a tener equipos que entiendan que ventas es billings, otros que entiendan que ventas es revenue, otros que entiendan que ventas es lo que está facturado y otros que entiendan que ventas es lo que está entregado. Y posiblemente pues lo que te interesa es tener objetivos cada vez más concretos que lo que eviten es precisamente el tiempo perdido discutiendo acerca de cuál es la esencia del objetivo, sino llevar el objetivo a un número muy concreto. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, cuenta como caso de éxito que cuando implantó OKR, las reuniones de seguimiento semanal de los equipos duraban hora y cuarto, hora y media. Después de tener GTD Hub, ellos mismos dicen que duran 15 minutos. Y duran 15 minutos porque toda la discusión acerca pero cuando hablábamos de ventas, ¿de qué hablábamos? O cuando hablábamos de satisfacción de cliente, ¿de qué hablábamos? O cuando hablábamos de NPS, ¿cómo lo medimos exactamente? Lo llevas a un número concreto. Hace poco hablaba con el director de operaciones de una compañía y me decía, Iván, en el mismo trimestre, en el comité de dirección hemos llevado 4 números distintos hablando de exactamente lo mismo. Bien, si esto lo imaginamos bajando en una estructura de equipos, pues más aún ese tema se hace prioritario porque si no estamos enfocados en el número y estamos discutiendo el número, pues no estamos dedicando tiempo a alinearnos y a colocarnos en una determinada dirección. Y finalmente, la plataforma lo que permite es entregar visibilidad a nivel ejecutivo. A nivel ejecutivo, ¿por qué? Porque una vez más, al final, lo que estamos haciendo es a los equipos darles propósito, darles independencia, darles autonomía, pero no olvidemos que esta metodología no es solamente una metodología que proporcione esa autonomía, esa visibilidad, esa independencia y ese propósito. Es una metodología que mejora los resultados. Lo explicaba Fran en el ejemplo del cliente que ha comentado. Y esto es algo que es extremadamente importante. Es decir, qué mejor forma de tener como llevamos contando todo desde las
desde las 5 de tener equipos trabajando desde cualquier sitio, con propósito, con autonomía y con motivación, pero que encima los resultados sean mejores y tenga una forma de gestionarlos. Entonces, cuando estamos hablando de OKRs, de una forma que me parece bastante fácil de ver y de compartir con todos, y lo que voy a hacer es directamente mostraros la plataforma. Hablamos, como ahora veréis, de aspectos muy visuales, muy sencillos de entender y muy pragmáticos. Es decir, esto, por ejemplo, son mis objetivos personales. Y además no es un mock-up ni una demo, son mis objetivos personales tal cual. De cualquiera de esos objetivos personales, en cualquier punto del tiempo, yo puedo saber dónde estoy y cuál ha sido el avance que he ido teniendo durante el tiempo. Explicaba muy bien Fran cuál es la diferencia entre un objetivo y una tarea. Tarea es aquello que hago que me ayuda a llevar un objetivo al nivel de consecución adecuado, con lo cual puedo tener, si lo quiero, también gestión de tarea integrado en la plataforma. Y gestión de tarea integrado en la plataforma con tableros Kanban, integración con otras herramientas, es decir, podemos adaptarnos a cualquier tipo de metodología. Pero quedándonos en los objetivos y quedándonos en los key results, hemos estado hablando todo el tiempo de alineamiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alineamiento? Hablamos de que esta es la estructura de objetivos, por ejemplo, un ejemplo, corporativa. Bien. Esa estructura de objetivos corporativa, yo tendré objetivos arriba del todo de la organización, tendré objetivos en los que los equipos contribuyen a estos resultados y tendré objetivos en los que equipos un nivel más abajo, una vez más, con un alineamiento que es muy visible y que además es digamos, de contribución a resultados. Es decir, este objetivo se calcula como resultado de estos dos de aquí. Y este objetivo de aquí se calcula como agregación de todos estos que estáis viendo. Cuando hablamos de alineamiento, hablamos de esto. Es decir, hablamos de si el objetivo corporativo es mejorar el Net Promoter Score que tengo con mis clientes, evidentemente una organización de soporte, una organización de tecnología, una organización de ventas, una organización call center, podrán contribuir de formas muy distintas a ese objetivo, pero todos en el fondo pueden contribuir en cierta medida. Toda esa lógica de cuál es esa brújula corporativa, ese norte al que quiero ir y cómo cada entorno contribuye, pues lo capturamos con un formato primero visual, muy sencillo de entender, pero luego lo más interesante es que aparte de ser visual, como veremos después, todo el proceso que hay por debajo lo gestiono también. Cuando hablo de visual, muchas veces se puede pensar que trabajar en base a estas metodologías es arduo o es complejo o es difícil de entender. GTN Hub permite cosas tan básicas como ser capaz de dar un objetivo de alto nivel, una serie de instrucciones, dejar que los equipos lo que hagan sea trabajar únicamente sobre su interpretación de esos objetivos alineados con los objetivos corporativos y a golpe de un clic publicar esos OKRs. Es decir, no hablamos de algo ni árido, ni abstracto, ni complejo. Hablamos de que la solución y la metodología lo que permiten es darle a los equipos todo el apoyo que necesiten para construir buenos objetivos y para esos objetivos, en última instancia, cumplirlos. Una forma muy fácil también de explicar algo que me parece súper importante, que es esa formación del hábito que comentaba antes, pues lo puedo enseñar directamente creando un objetivo. No le voy a poner ningún nombre muy extraño, simplemente todo esto es absolutamente personalizable a lo que se necesita en cada caso particular. Yo ya he añadido un objetivo. Ahora voy a añadir, por ejemplo, pues conseguir 50 recomendaciones del webinar. Bien. Directamente cuando escribo esta descripción, como veis, la plataforma ya identifica que he dicho que 50 es mi objetivo, que empiezo por 0, me deja rellenar un montón de información, pero lo interesante es que al final crear un objetivo y crear un key result es tan sencillo como esto que habéis visto. Cuando hablábamos de cómo trabajamos en un entorno colaborativo, hablamos, por ejemplo, de que yo todos mis objetivos y key results los trabajo directamente sobre una aplicación de iPhone. De hecho, ese objetivo que me he creado, pues lo he trabajado y lo tengo directamente en el entorno en el que suelo trabajar, que el teléfono móvil es el entorno de casi cualquier persona,
pero si hubiera otro tipo de necesidad, pues se puede adaptar absolutamente a cualquier entorno particular. Soluciones de mensajería, soluciones de comunicaciones entre equipos, gestión de proyectos, Slack, Teams, cualquier tipo de solución. Ahora mismo lo que estoy haciendo, según estáis viendo, es actualizar, por ejemplo, mis objetivos. Si yo ahora mismo simplemente refrescara, le doy a guardar, ya la acabo de guardar en el móvil. Si yo directamente refrescara, en este caso, como veis, lo que he puesto es que Senen y Valentín ya han recomendado el webinar, con lo cual ya tengo 2 recomendaciones. Es decir, lo que es el trabajo alrededor de objetivos se puede hacer tan sencillo como trabajar directamente sobre tu móvil, sobre tu entorno habitual de trabajo. Pero lo más interesante es que esto, que en el fondo a mí, pues me permite hacer seguimiento, me permite que cuando pues otra persona recomiende el webinar, pues diga que bien 3, nueva recomendación. Todo esto que yo voy haciendo sobre la plataforma, en el fondo no es simplemente actualizar y tener un objetivo que yo voy manteniendo. Esto me está dando inteligencia colectiva, de forma que cuando yo subo arriba del todo de la organización, yo puedo decir en un momento determinado que ahora mismo tengo el 5,56% de los objetivos corporativos cumplidos, que 38 key results están yendo muy bien, que 283 todavía no. Bueno, entended que estamos en el 5.º día del trimestre, con lo cual digamos que el avance todavía es pequeño, pero yo soy capaz de tener visibilidad completa de todo lo que está ocurriendo a nivel de todos los objetivos de cada equipo, de cada división, de cada persona. Esto lo puedo llevar hasta el punto de cuando estoy trabajando, ser perfectamente capaz de saber a nivel corporativo cuántos objetivos estoy cumpliendo, cuántos key results tengo, qué personas tengo que no se han creado objetivos o que no tienen key results o que no tienen tareas. Es decir, todo lo que es la capa de gestión y todo lo que es la capa de ayudar al equipo a avanzar en ese cumplimiento de objetivos, básicamente esa interacción tan simple que ha sido crearse un objetivo y que ha sido construir, actualizarlo, me está dando una cantidad de información de gestión a nivel que yo quiera, a nivel de un equipo, a nivel de la organización entera. Es decir, yo aquí, por ejemplo, pues puedo ver toda mi organización o puedo ver pues la organización de la que soy parte, que en este caso se llama South, por sur de Europa. Y yo a golpe de un clic soy capaz de ver cuál es el grado de cumplimiento de una organización, de la organización a nivel corporativo. Soy capaz de ver cualquier periodo, porque soy capaz de irme para atrás y ver Q1, soy capaz de irme al año 2022 y verlo entero. Y como veis, lo estoy haciendo a golpe de un clic. Es decir, no es nada complicado y me da una visibilidad tremenda acerca de la organización. Una parte muy importante es que cuando hablamos de organización, antes comentaba Fran que una de las funcionalidades, una de las capacidades mejores de OKR es precisamente romper silos organizativos. Yo esto que veis aquí es mi organización en la que trabajo. Y además veis que tiene una estructura totalmente pues tradicional, con sus niveles y su reporting y demás. Pero yo por encima de eso puedo tener equipos o puedo tener iniciativas. Como veis aquí, pues esta persona está en 3 equipos distintos. Es decir, no está en 3 equipos estructurales, está en 3 equipos de trabajo. Esto tiene mucho que ver con Agile también, tiene mucho que ver con crear equipos multidisciplinares, tiene que ver con alinearme con objetivos. Aquí veis, por ejemplo, que en GTN Hub pues, tenemos un equipo que se llama Business Agility. Nada tiene que ver con un equipo en el sentido tradicional, tiene que ver con cómo me alineo con esos objetivos estratégicos y cómo muchas veces las personas colaboran de forma natural en pos de esos objetivos. Y una parte súper importante es que en cualquier momento yo tengo capacidad de tener una visibilidad fantástica. Pues, por ejemplo, no sé, quiero ver, hablábamos antes de equipos, quiero ver ahora mismo cuál es el estado de avance de todos los equipos. Habéis visto que con 3 clics pues soy capaz de decir, por ejemplo, que DevOps ahora mismo está al 61% de cumplimiento de objetivos. Soy capaz de ver a las personas, soy capaz de ver que Content Marketing está al 25,1% de objetivos, pero soy capaz, exactamente igual, de decir, pues ahora no lo quiero ver por objetivos, me interesa mucho la visión, pues por personas. Y tengo visibilidad con 3 clics del avance de objetivos de cada persona de mi organización. O resulta que no,
resulta que lo que me parece más interesante ahora mismo es centrarme en esos objetivos de alto nivel corporativos y lo que hago es tener una visión por los objetivos de la organización al nivel que quiera, de una persona, de un grupo de personas. Pues quiero ver, por ejemplo, ahora mismo, pues objetivos que tengan que ver pues, con el Chief Operating Officer de mi compañía, que se llama Seth Elliott. Yo tengo visibilidad, y esta parte es súper importante, no de mis objetivos, sino de los objetivos de la organización, de los objetivos de la dirección, de cómo los míos contribuyen a los suyos y de cómo los mismos objetivos de la dirección de la compañía están avanzando. Cuando hablábamos de transparencia, yo soy capaz de ver en GTN Hub los objetivos de cualquier persona de la organización, de cualquier equipo de la organización, y evidentemente esto me da un sentido de dirección y de propósito pues bastante claro, porque en ningún momento soy una persona que esté trabajando en mitad del mar sin ningún punto de referencia. Tengo la referencia de toda la organización. Y luego, también muy importante, antes comentaba Fran la diferencia entre lo que es un KPI y lo que es un OKR. Por ejemplo, GTN Hub te permite la gestión también de los KPIs, porque los KPIs no dan un sentido de dirección, no dan un sentido de propósito, pero dan un sentido de posición que muchas veces también es interesante a la hora de gestionar el avance de la organización y de los objetivos corporativos, que en el fondo, vuelvo a decir, siempre es algo que, aparte de la motivación y el propósito de las personas, el fin último es que queremos que la organización vaya fantásticamente bien, porque indirectamente personas más empoderadas, con más propósito y con más sentido de dirección, si encima están en una organización que tiene éxito, pues estarán mucho más contentas. Y luego, finalmente, una parte que también yo creo que es interesante, todo lo que tiene que ver con reconocimiento, con feedback y con evaluación, pues la plataforma también permite pues, tener badges con los que reconozcamos el trabajo de compañeros. Tenemos una plataforma de feedback donde todo ese aprendizaje corporativo en el que vamos avanzando a lo largo del tiempo, pues queda perfectamente documentado y perfectamente registrado. Con lo cual, al final, creo que otro de los objetivos de este tipo de metodologías, que es precisamente que la organización vaya volviéndose más sabia, más adaptada, más flexible y más ágil como organización, y cada una de las personas como consecuencia, pues esto lo conseguimos también con este tipo de aproximaciones. Y ya para ir acabando, porque yo creo que una vez más no quiero consumir más tiempo, he estado como 15 minutos contándoos, lo que sí que creo que es importante es, y esto lo habéis visto un poco en la breve demo que he hecho, en cualquier momento, cualquier compañía, hay un porcentaje de personas trabajando en cosas incorrectas o no prioritarias. Bueno, el reto es saber cuáles son. Una vez más, la metodología, lo interesante es que te hace exitoso, haciendo a las personas más colaborativas, más transparentes, más independientes, más orientadas. Pero en el fondo, siempre queremos cumplir los objetivos. Y, por ejemplo, GTN Hub lo que te permite es llevar una metodología que funciona fantásticamente a pequeña escala, posiblemente sin necesidad de una plataforma. Cuando lo llevo a escala corporativa, te hace falta una plataforma de este estilo precisamente para saber dónde estamos en todo momento. Y finalmente, porque yo creo que cuando hablábamos antes de casos de éxito, pues clientes de GTN Hub enormes y terriblemente exitosos como compañía, como puede ser Adobe, como puede ser CNN, como puede ser Nike, Société Générale, Red Hat o Globo, utilizan esta metodología y esta plataforma precisamente para lograr sus objetivos, para ser capaz de tener esa fijación, ese hecho de escribir los objetivos, compartirlos, heredarlos en cascada a cada persona, a cada equipo de la organización, alineados con los objetivos corporativos, reducir los ciclos, que es una parte fundamental del valor de estas metodologías, y en todo momento tener un sentido de dirección y de cumplimiento en tiempo real, y de cómo voy avanzando, y de qué puedo necesitar para avanzar, y de con quién puedo tener que colaborar para hacer avanzar este objetivo. Pues esa plataforma de colaboración, visibilidad que he tratado de mostraros brevemente, pues una vez más tiene clientes enormes, exitosos, que están implantando la metodología para todos sus empleados. Pues es el caso de Société Générale o es el caso de Globo, por ejemplo, está en el proceso también, precisamente porque el valor que metodologías como Agile, que formas de trabajar mucho más orientadas a visibilidad, a propósito, transparencia, tienen a pequeña escala, GTN Hub precisamente lo que permite es
adoptarlos en una organización tan grande y tan compleja como sea necesario. Y yo hay una reflexión última que sí me gustaría hacer, porque estamos hablando con una organización de empresas que al final pues prestan servicio. A día de hoy, yo creo que algo que es muy visible, y esto, por ejemplo, ha salido de conversaciones con muchos de mis clientes y amigos que trabajan en organizaciones como los de la SMF, eh, lo que te dicen básicamente es que la batalla por el talento, que siempre en tecnología ha sido terrible, después del confinamiento y de que mucha gente haya podido teletrabajar durante mucho tiempo, se ha hecho incluso peor. Pero es que además en esa batalla han entrado compañías de fuera de España. Es decir, a día de hoy hay compañías que no son españolas, que pueden contratar talento en España y están trabajando desde cualquier sitio, en cualquier momento. En mi opinión, ser capaz de dar ese sentido de orientación, ese propósito, es absolutamente clave en la situación de competencia por el talento que tenemos en el mercado a día de hoy. Y por mi parte, espero que os haya resultado de interés. Una vez más, ha sido un placer estar con vosotros. Si queréis, dejamos paso a las cuestiones o preguntas que podáis tener. Estamos abiertos a vuestras preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, Sí, soy Senen. Senen. La parte más difícil de la implantación o implementación de los OKR, entiendo que no es la parte tecnológica que expuso Iván, sino la parte, yo no sé si decir cognitiva, la parte de entendimiento de todo el proceso para que esos objetivos, empezando a nivel empresa y siguiendo, no sé, a nivel departamental o por unidades, esa correlación, ese seguimiento y el acordar esos objetivos a distinto nivel, entiendo que realmente es la verdadera dificultad. El principal tropiezo que me encuentro en las empresas, luego a mí me gustaría ver que Iván también pueda responder, a ver si se encuentra lo mismo, pero yo el principal tropiezo que me encuentro es, en primer lugar, que la gente confunde tareas con resultados clave. Eso es lo primero, porque muchas veces digo, no, es que mi responsabilidad va hasta aquí y yo lo que puedo garantizar como resultado es esto, sí, pero esto es algo que depende de ti. Estamos buscando un resultado, lo que explicaba antes Iván, ¿no? Un estado final de lo que son tus tareas, es decir, algo que obtienes gracias a lo que tú haces. Entonces, hay mucha gente que confunde tareas con resultados y esto es habitual. El segundo tropiezo, también muy habitual en muchas empresas, es confundir OKRs con KPIs. Sigue habiendo gente que utiliza OKRs y se focaliza en la parte KPI sin buscar un propósito y sin conectar el propósito y en muchas ocasiones hasta lo desconecta de lo que es la prioridad de la empresa. Es decir, tenemos el chip puesto de lo que venimos haciendo tradicionalmente. Entonces ahí es donde más tropiezos hay es en esa parte. Yo creo que, como siempre, la dificultad no está en la tecnología, sino en el entendimiento del proceso. Sí, las costumbres, sobre todo. El cambiar de hábitos y cambiar de... ¿Sí? Sí, Valerio. Perdón. Acabo de volver a invitar. ¿No quieres quedarte a almorzar con nosotros? No sé si alguien... Valerio quería hablar, pero no se le oye muy bien, ¿no? No, ¿me puedes oír? No. Ahora sí. Ahora sí. Sí. No. Que poner el cambio de la empresa con la de su complejidad y quién puede implantar esta tecnología y también un poco consideraciones que vienen de una empresa para que No he conseguido entender más que una palabra, implantar. He oído implantar, pero no he...
he escuchado bien lo demás. Por un lado, estás considerando el implantar esta tecnología en una empresa media, una empresa pequeña, de cuánto tiempo se llevaría y qué interés le puede tener a una empresa el tener esta tecnología. No sé qué, El una tiempo, mala comunicación. sí, creo haber entendido o por lo menos escuchado la parte, por lo menos inicial o principal de la pregunta. En un principio, unas 3 semanas antes del comienzo del ciclo trimestral, ya estamos trabajando sobre la sesión 1, es decir, en la definición estratégica del OKR principal, de dónde quiere ir la empresa. Normalmente estamos ahora mismo trabajando mucho con directamente Dirección General y con los CEOs, con su comité de dirección, para establecer las prioridades estratégicas de la empresa antes de que empiece el ciclo. Después, a la semana siguiente, prácticamente, ya trabajamos con el alineamiento de los diferentes equipos. Entonces, depende de la dimensión de la empresa. Si es una empresa pequeña, mediana, es bastante rápido. Pero para lo que es la sesión de alineamiento y de aprobación de los diferentes OKRs de cada equipo, en una semana prácticamente está hecho. Hay revisiones detrás, de manera que la aprobación y publicación se haga justo antes del ciclo y que se comience el ciclo de OKRs ya con todo publicado en la plataforma. Si vamos con GTM Hub, no sé si quieres comentar tu tiempo de implementación de lo que es la plataforma, Iván. A ver, el tiempo de la implantación de la plataforma es bastante bajo. Yo, respondiendo también al comentario que antes ha hecho Senen, al final la plataforma lo que hace es darte soporte a algo que conceptualmente, unitariamente es sencillo, pero que a escala se vuelve complejo. Es decir, igual que una factura es conceptualmente sencilla, pero a ninguna empresa se le ocurriría tener las facturas grapadas ahí encima de la mesa o llevarlas en Excel, porque cuando tienes 1 millón de facturas es muy difícil tener una posición de caja si no tienes un sistema que te soporte. Cuando hablas de OKRs, hablas a escala, hablas de lo mismo. O sea, hablas de que al final lo que te da la plataforma es la capacidad de que todas esas interacciones y ese conocimiento corporativo y qué significa que los objetivos se estén cumpliendo, que no se estén cumpliendo, que haya equipos con objetivos, sin objetivos, con mejores o peores objetivos, todo lo que supone ayudar a que el proceso funcione adecuadamente es lo que la plataforma pone en juego. Entonces, realmente nosotros lo que son tiempos de implantación iniciales son bastante bajos. Hablas de 2, 3, 4 semanas, depende del tamaño de la organización, lógicamente, pero el valor está precisamente en la captura de esos ciclos. Antes no lo he enseñado en mucho detalle, pero GTM Hub lo que te permite, por ejemplo, es que todos los estándares de qué es un objetivo, de cómo es un objetivo bien definido, de qué es un KR bien definido, lo automatiza. Es decir, GTM Hub no te deja crear un objetivo que sea crecer, porque no es medible. O no te deja crear un objetivo que sea hacer un webinar, porque eso es un sí o un no, es una tarea. Sino que directamente, si tú le pones crecer, te dice, vale, pero dame un objetivo numérico. Y si tú le dices tarea sí o no, te dice, perdona, esto no es un KR, es una tarea. Entonces te ayuda, digamos, en todo el proceso de adopción. Pero la gracia de la plataforma está una vez más en que una vez que tú tienes pues a los equipos entendiendo que es un KR, entendiendo que es un objetivo, entendiendo cómo se crean y alineándose, a partir de ese momento la gestión del programa, por ejemplo, pues lo hace por ti. Esto, por ejemplo, pues parece que no es muy complicado, pero sí lo es. Cuando tienes miles de personas que tienen que crearse los objetivos en las últimas 3 semanas del trimestre, pues simplemente mandar una notificación y un recordatorio a las personas te ayuda muchísimo. Saber qué equipos lo han hecho y cuáles no, te ayuda muchísimo. Poder recordárselo a quien no lo haya hecho, pues te quita una cantidad de trabajo enorme, ¿no? Porque muchas veces el arranque de este tipo de programas, y eso Fran lo puede contar mejor que yo, hay una parte de perseguir a las personas para que las cosas ocurran importante y al final pues todo eso evidentemente no es un trabajo productivo, es algo que la plataforma puede hacer por ti. Efectivamente. Siguiente tropiezo, que la gente no actualiza sus OKRs y sus tareas. Entonces aquí la plataforma te permite con los conectores
Lo bueno que tiene además GTM Hub es que tiene multitud de conectores donde directamente se va a buscar los valores a diferentes plataformas software, ERPs, con los que conecta muy bien para traerse pues de un Salesforce, por ejemplo, conecta con Salesforce y te va actualizando permanentemente todos los valores de los resultados clave que estén vinculados a Salesforce. Entonces, la persona no tiene que actualizar sus valores, ya vienen automáticos. Muy bien. Carlos, creo que Muchas ha querido gracias, hablar. No sé si está. ¿Alguna Carlos. pregunta más, por favor? Yo, perdón, ¿me oís? ¿Me oís algo? Sí, Sí, sí. ahora bien. Vale, el tema es que yo veo que puede ser un gran cambio cultural, ¿no? La gran problemática, ¿no? Y el verse también, yo no sé, porque claro, todo, el verse demasiado controlado, el personal de la empresa, no sé. Lo que he vivido yo en multinacionales y tal, que esto, por supuesto, que está automatizado, etcétera, etcétera, pero que puede llegar un momento que sea agobiante, ¿no? No lo sé. Por eso hablábamos del cambio de mentalidad, y es que ya no se controla a nadie, es la propia persona la que controla sus OKRs, por decirlo de una manera, Yeah. y la que habla de sus OKRs. Hay en el seguimiento, en las reuniones, lo que yo llamo la regla de los 290 de Andy Grove. Andy Grove dice, dedicarle 90 minutos a un colaborador al mes mejora su productividad en las 2-3 semanas siguientes. Y el segundo 90 de Andy Grove es, cuando te sientes con un colaborador, el 90% del tiempo tiene que hablar él. O sea, esto ya marca un poco cuál es la dinámica de seguimiento de los OKRs. Aquí no hay control. Aquí Ya. es, háblame No, tú. pero mira, te voy a explicar. Lo primero, perdón, con cariño. Lo primero que hay que formar a los directivos, sobre todo latinos, a que escuchen al de abajo, ¿entiendes? Ese es el problema. Lo sé. Ese es el grave problema. No, mira, perdón, no puedo decir empresas. Empresas con responsabilidad social corporativa que no escuchan nadie abajo, nada de abajo, no hay, no se escucha. Es todo un bluff, de verdad. No, yo lo digo que ahora como soy independiente y puedo decir lo que me dé la gana, yo veo 1000 empresas, no sé si tú podrás ver 1000 empresas, y te digo que no se escucha a la gente de abajo en nuestro mundo latino. Trabajé 20 años en empresas norteamericanas y ahí sí se escucha, pero en las empresas españolas lo tienen complicado. Pues esto es lo que OKRs Lo digo de porque, alguna manera o sea, os vais a encontrar facilita. que a mí me ha encantado la metodología, te lo juro, me ha encantado la metodología y luego, por supuesto, la tecnología que ayuda a la metodología. Pero el problema es el cambio cultural de nuestros directivos, de verdad. Ahí hay un comentario con el que estoy totalmente de acuerdo. La metodología es una metodología de transparencia. Si la transparencia no empieza por arriba, abajo no existe. O sea, es por definición. O sea, yo he vivido alguna organización que le piden a la gente que se oriente el trabajo a objetivos cuando no les dan unos objetivos de referencia con el cual alinearse. Eso no funciona. Es decir, en una compañía en la que la mentalidad sea el de arriba no te voy a contar, el de abajo no puede trabajar de esta forma. Pero claro, es que yo creo que una compañía que empiece por ahí, y haya habido muchísimo cambio en los últimos años. Has hecho un comentario con el que estoy de acuerdo. Yo llevo trabajando en compañías multinacionales muchos años, entre otras cosas, buscando esa cultura. Es decir, no puedo trabajar en una empresa en la que una parte de mi trabajo sea adivinar o alinearme con cosas que no sé cuáles son, o trabajar en un entorno que no tenga una transparencia mínima. Entonces, yo creo que está cambiando muchísimo el perfil de todo tipo de clientes, en España también. El interés por este tipo de metodologías es brutal, pero yo sí estoy de acuerdo en una cosa, es un elemento esencial requerido que la transparencia se quiera que empiece desde arriba. Totalmente de acuerdo, totalmente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. La verdad que la metodología es espléndida, ¿eh? Y la tecnología que tenéis también. Pero el problema es ese, ¿no? O sea que, Es un nuevo estilo de liderazgo. sí. No, mira, en España se lleva mucho el liderazgo por miedo, perdón que lo diga con cariño, ¿eh? Y el que diga lo contrario, no sé dónde trabaja, porque... Mira, fui director general de una empresa donde el dueño me decía, Fran, tus equipos te tienen que tener miedo. O sea, Ya. que sé de lo que me hablas.
Bueno, no, pero la metodología es estupenda y la tecnología igual. O sea, pero tenemos que... Yo a veces, mira, yo soy de una... Voy a decirlo, esto espero que no esté grabado, Valentín ni Senec. Yo pertenezco a una asociación que se llama Está Cionet. grabado, Carlos. Está Bueno, grabado, pues, está grabado. Pues yo pertenezco a una asociación que se llama Cionet que no me dejan hablar. ¿Qué te parece? En fin, me callo. Ya. Hasta luego. Bueno, Sí. Pero bueno, pues, si me permitís, vamos a dar por finalizada la ponencia, el webinar. Si nos surgen miembros de la asociación interesados más profundamente en ese tema, ya sean cursos, ya sea consultoría, pues os los haremos llegar. En nombre de todos los miembros de la asociación, Francisco e Iván, os damos las gracias por vuestra intervención y esperamos que en el futuro pues, podamos seguir colaborando. En 30 años de existencia de nuestra asociación, pues hemos tenido muchas ocasiones de colaboración entre MRC y ACESAP. pues un placer, Senén. Muchas gracias por habernos invitado. Y gracias, Iván, por haberme acompañado aquí hasta... Enhorabuena a Y todos. nada, Enhorabuena. Un placer. muchísimas gracias, Carlos. Enhorabuena, Gracias. la verdad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós, Buenas buenas tardes. tardes.